Hola, buenos días. Hola, buenos días. Miranda, tú me dices, Si quieres, yo creo que puedes irla compartiendo y no sé si Alito se va a conectar. no sé, la verdad. Pero si quieres verla compartiendo tu presentación. Ok. ¿Ahí ya ven mi pantalla? Bueno, Sí, ella se ve. sí. Ok. Solo que no está como. Ándale ya. Bueno, pues vamos a iniciar. Como les comenté, antier, vamos a ver dos temas, hiposfagma y glaucoma facolítico facomórfico. Yo les voy a exponer hiposfagma. ¿Qué es hiposfagma? Pues hiposfagma, o también conocido como hemorragia subconjuntival, es un acúmulo de sangre entre conjuntiva y esclera. Es un fenómeno bastante frecuente y puede haber diversas causas a las cuales es debido, entre ellos cirugías, alguna conjuntivitis, traumatismos, pero por lo general son de forma idiopática, o sea, no hay un efecto causal en sí a la cual se le pueda atribuir. Por lo general puede ser asintomático. Raramente el paciente tiene alguna sintomatología aparte de cuerpo extraño en caso de que sea una hemorragia pues un poquito más grave, y en ocasiones se refiere que puede haber un dolor agudo, pero este es muy momentáneo y el paciente lo puede percibir como un piquete o como un chasquido nada más. Y pues ahí abajo se alcanza a ver una imagen con un hiposfagma. Factores predeterminantes o predisponentes para presentar pues este signo puede ser tos, estornudos, vómitos o un valsalva producido por algún esfuerzo. En gente joven se puede asociar a uso de lente de contacto, y en ancianos hay mayor predisponencia por vasculopatía sistémica, sobre todo hipertensión. Entonces, cuando se presenta hiposfagma hay que medir la tensión arterial, que es lo más común que lo ocasiona. Y en cuanto a esta hemorragia, pues muy raramente se afecta a la visión a menos que haya algún delene en córnea, y pues va a causar una molestia aparte de la sensación de cuerpo extraño. En hemorragias pues ya más considerables, incluso se pueden extender hasta párpado. Y estas pues por lo general suelen resolverse espontáneamente en 1 o 2 semanas, pero no es raro que sucedan 2 o 3 episodios durante un tiempo determinado. Se dice que, hay otra imagen de un hiposfagma, se dice que si hay una hemorragia subconjuntival, tenemos que primero revisar la tensión arterial. Si la tensión arterial está bien, ver si no es de forma repetida estos episodios, y en caso de que se descarte que no hay una hipertensión, pues ya buscar un poquito más a fondo, como enfermedades de coagulación, o si el paciente toma algún anticoagulante. Y pues eso es muy raro, pues que se relacione a otro agente causal, aparte de algún esfuerzo, algún traumatismo o aumento de la TEA. No sé si quieran agregar algo más, Miranda. No sé si alguien tiene algún comentario. Le mandé mensaje a Lalito, pero no me contestó. Creo que vi a Brenda. ¿No quieres agregar algo más, Brendita? Pues, como sí comentaste en la presentación, igual lo que sí siempre estaba más relacionado con
elevaciones de la tensión arterial. Casi siempre el paciente va porque se asusta o piensa que se le subió la presión intraocular, pero en realidad está más relacionado con la tensión arterial o con algún esfuerzo, con que se talle muy fuerte su ojo. Normalmente el paciente no refiere tanto que en sí que tenga dolor, sino como incomodidad en el ojo, que siente como pesado o como basurita o cuerpo extraño en el ojo. Y sobre todo el liposoma se ve como totalmente la sangre, es más difícil que veamos como vasos sanguíneos, como se ve en la inyección ciliar, es más como todo, o sea, sangre. Puede ser que sea grande o puede ser pequeño, y es algo que eso pues hay que sigue un tiempo de evolución que se va a reabsorber a los días, entre 1 o 2 semanas. Nada más podemos dejar como un poquito de lubricantes para que el paciente sienta menos incomodidad. Y algunos médicos se apoyan de dejar ribotripsin para tratar de que la reabsorción sea un poquito más rápida, pero en sí pues no hay mucha diferencia entre dejar ribotripsin o no. No sé si alguien de mis compañeros quiera comentar algo más. Sí, mencionaba la literatura que no se dejaba tratamiento, si acaso nada más un lubricante. Sí, pedirle al paciente que esté en control con su tensión arterial, que se tome la presión unos 5 días para ver si hay inestabilidad, para que ajuste su tratamiento hipertensivo. Revisar también fondo de ojo, si es posible, pues por si hay elevaciones de la tensión arterial, ver que no hay ninguna manifestación en el fondo de ojo. Yo quisiera comentar algo, si me permiten. Eh, Mandémonos. hay una situación que está sucediendo, que lo he visto ahorita con la doctora Rosas, a pacientes que llegan con hiposfagma les están dejando mucho nafasolina, o sea que aunque no está del todo contraindicado. El Borcatox, ¿no? Exacto, exactamente, Dulce. Pero, y aunque no está del todo contraindicado, sí hay pacientes que están empezando a abusar un poquito, ¿no? Porque muchas veces al paciente se le olvida que las gotas también son o sea, que el medicamento en gotas también es medicamento, ¿no? Entonces, y de hecho hasta para el otro día una paciente nos dijo que le mandaron para la irritación después de ponerse pestañas. Entonces, solo creo que es importante, ¿no? Tener en consideración que el paciente también esté usando, o más bien educar al paciente para que no se ponga las gotas de una manera tan repetida, tan a libre demanda, pues, como el lubricante. Sí, es muy frecuente que dejen la gasolina. Los pacientes casi siempre cuando van a la farmacia y piden algo para el ojo irritado, les dan eso en la farmacia. Se los recetan ahí. Sí. Entonces, sí, es muy frecuente que digan, estoy usando botiques para el ojo rojo, o sea, la gasolina. La Sí. verdad, nunca me ha tocado así con los médicos que he estado, ni cuando hemos tenido personas que dejen la gasolina. Normalmente se espera que se reabsorba solito, pero bueno, algunos médicos lo utilizan, pero pues sí hacerle conciencia al paciente. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el glaucoma facogénico. El glaucoma facogénico está relacionado con lo que es el cristalino. El cristalino nos puede ocasionar glaucoma de ángulo abierto y en algunas de sus presentaciones también de ángulo cerrado. Los glaucomas facogénicos de ángulo abierto son 3 entidades clínicas, que puede ser el glaucoma facolítico, el glaucoma por partículas de cristalino o el glaucoma facoantigénico. En los que están de ángulo abierto son los que les acabo de mencionar, y los que producen ángulo cerrado es un glaucoma facomórfico o una ectopia del cristalino, que sería una de las diferencias entre, por ejemplo, un glaucoma facomórfico o facolítico, que es lo que a veces se nos puede un poquito dificultar diferenciar. El primero, que es el glaucoma facolítico, es un glaucoma inflamatorio que va a ser causado por la salida de proteínas del cristalino
a través de lo que es la cápsula de la catarata, que va a estar madura o hipermadura. Cuando el cristalino empieza a envejecer, la composición proteica se empieza a alterar o aumentar. Hay mayor concentración de proteínas en el cristalino que son de alto peso molecular, y estas proteínas empiezan a ser liberadas por aberturas microscópicas de la cápsula del cristalino. Estas proteínas van a precipitar la aparición de glaucoma secundario cuando estas partículas, combinadas con macrófagos, fagocíticos, dendritos inflamatorios, van a obstruir lo que es la malla trabecular. El cuadro clínico del paciente. Son pacientes de edad avanzada que tienen antecedentes de mala visión porque la catarata está hipermadura, o sea, es un paciente que va a estar en cuentadedos o en movimiento de manos, que presenta dolor de inicio súbito, y muy característico la hiperemia conjuntival o la inyección ciliar que van a tener los pacientes. Van a tener una intensa reacción celular y proteica en la cámara anterior, sin precipitados queráticos, y un ángulo de la cámara anterior que va a estar abierto. O sea, van a ver una cámara que no va a estar estrecha y no va a haber precipitados queráticos. La ausencia de precipitados queráticos ayuda a distinguir entre lo que es un glaucoma facolítico y un facogénico. Pueden identificarse dendritos celulares depositados en el ángulo iridocorneal, y es posible que esté presente un pseudohipopión, hiperemia conjuntival, edema corneal por la elevación de la presión intraocular, una catarata que va a estar madura y una intensa reacción de la cámara anterior. Si se dan cuenta, se repite mucho la intensa reacción de la cámara anterior porque va a estar muy característica o muy presente. Aquí tenemos unas imágenes donde, bueno, es un glaucoma facolítico. En la primera imagen se pueden ver los no son depósitos, como son las proteínas blanquecinas que pueden estar presentes, la catarata hipermadura. Y en el siguiente, pues que pueden presentar los pacientes en algunas ocasiones, no siempre, el pseudohipopión. Y en algunas ocasiones también puede haber un hipopión total. Otra característica es que vamos a ver que va a haber presencia en cámara anterior como de la catarata tener como arrugas, que esté como con arruguitas. Eso es porque va a haber pérdida del volumen cortical y un proceso inflamatorio por las partículas liberadas. Y este también es un glaucoma facolítico de un paciente que tiene una catarata morganiana, que se van a ver con lo que son las proteínas en la cápsula anterior, que van así como puntitos blanquecinos. El tratamiento de estos pacientes, el tratamiento definitivo, pues va a ser quitar la causa, que es la catarata, que es la que está liberando las proteínas. Si se observa una catarata madura o hipermadura, a menudo con arrugamiento de la cápsula anterior del cristalino, va a ser indicativo, como les mencionaba, que pérdida de volumen y que se está liberando sustancia del cristalino. El primer paso debe ser administrarse fármacos para controlar la presión intraocular. El tratamiento definitivo va a ser la extracción de la catarata. Va a ser en algunas ocasiones necesario, antes de someterse a una cirugía, estar con tratamiento de esteroide para disminuir la inflamación, esteroide tópico, cicloplégicos, supresores acuosos y agentes hiperosmóticos para reducir la presión intraocular. Deben evitarse los análogos mióticos porque hay que tratar de tener la pupila en midriasis para evitar la aparición de sinequias. Y evitarse las prostaglandinas, porque si recuerdan, las prostaglandinas nos pueden ocasionar más inflamación de la que ya tenemos en el cuadro. Y bueno, ese sería el glaucoma facolítico. Otro de los tipos de glaucoma de ángulo abierto ocasionado por cristalino es por partículas del cristalino. Este es cuando restos corticales van a obstruir la malla trabecular, y esto va a ser después de una cirugía de catarata, una capsulotomía o un traumatismo ocular. La intensidad de este glaucoma va a depender de la cantidad de sustancia que se libere, del grado de inflamación que presente, de la capacidad de la malla trabecular para eliminar la sustancia que la está obstruyendo y del estado funcional del cuerpo ciliar,
que pues a menudo está alterado por lo que es la cirugía o el traumatismo. Puede ocurrir tanto en las primeras semanas después de la cirugía o el procedimiento o puede aparecer meses o hasta años después. Es más normal que aparezca entre las primeras semanas o meses, porque a veces queda algún resto posterior a la cirugía y eso nos ocasiona la obstrucción. Los hallazgos van a ser material cortical libre en la cámara anterior, una presión intraocular que va a estar elevada, una moderada reacción de la cámara anterior, no tan significativa como en el caso anterior, edema corneal microquístico y la formación de sinequias tanto anteriores como posteriores periféricas. Si es posible iniciar tratamiento médico para controlar la presión intraocular mientras se reabsorben las sustancias residuales del cristalino, porque algunos restos pueden reabsorberse en algunos días utilizando corticoides y pues dejar un hipotensor para tratar de que la presión intraocular esté controlada mientras eso sucede. Que serían fármacos para disminuir la producción del humor acuoso, midriáticos para inhibir la formación de sinequias y los corticoides para reducir la inflamación. Si no se puede controlar lo que es la presión intraocular elevada, será necesario pues someterse a un nuevo procedimiento quirúrgico para extraer los restos del cristalino que quedaron, o también si el resto es de tamaño grande, pues hay que considerar de primera instancia retirar el resto. Y aquí está una imagen, bueno, donde hay un resto, el resto está bastante grande en esta imagen. Es un resto que quedó posterior a una cirugía de catarata. Y aquí igual es un paciente que tiene igual un resto posterior a una facoemulsificación y está causando pues elevación de la presión intraocular por obstrucción de la malla trabecular. Y de igual manera pero en este caso es una cápsula anterior que sufrió ruptura por un trauma penetrante y entonces restos de lo que es el cristalino, hay partículas que están causando obstrucción. Y estos son restos en la cámara anterior que hay después de una irrigación incompleta, después de una facoemulsificación también. El siguiente es un glaucoma facoantigénico que posteriormente era llamado facoanafiláctico. Es una entidad rara poco frecuente en donde los propios pacientes se sensibilizan frente a sus propias proteínas del cristalino después de someterse a una cirugía o sufrir un traumatismo penetrante, lo que da lugar a una inflamación granulomatosa. Pues en el caso anterior era por una cirugía o trauma, pero había un resto que estaba ocasionando la obstrucción. En este caso, el paciente lo que le causa la inflamación es la sensibilización a sus propias proteínas. El cuadro clínico, la mayoría de los pacientes presentan reacción en la cámara anterior moderada, puede acompañarse de vitritis leve, formaciones de sinequias y restos de sustancia del cristalino en la cámara anterior, y aunque puede producirse una neuropatía óptica glaucomatosa, es raro en ojos con glaucoma facoantigénico. El tratamiento médico consiste en dar corticoides y reductores de la presión del humor acuoso para reducir la inflamación y la presión intraocular, y si hay fracaso en el tratamiento se extrae lo que es el material del cristalino, que es el que está causando la inflamación. El siguiente es el glaucoma facomórfico. En este caso ya entramos en los glaucomas que producen cierre o bloqueo pupilar. Su mecanismo suele ser multifactorial. El estrechamiento angular patológico depende del efecto de masa adquirido del propio cristalino cataratoso. O sea, el cristalino está tan denso o es una catarata también tan madura que el peso del cristalino es el que va a provocar el bloqueo. Al igual que en el cierre angular primario, el bloqueo pupilar relativo desempeña un papel importante en esta afección, y aquí vemos una imagen pues donde la cámara, ya no vemos cámara, el paciente está bloqueado y vemos una catarata que está intumescente. Entre los rasgos diferenciadores entre el cierre primario y un glaucoma facomórfico se encuentra como la rapidez en la que se instaura como la predisposición anatómica. Esta tiende a establecerse lentamente en pacientes con cierre angular primario porque normalmente el paciente es un paciente que tiene antecedentes
que normalmente son pacientes hipermétropes, que sufren aplanamiento progresivo de la cámara, o sea que se va estrechando poco a poco con el tiempo y terminan en un bloqueo pupilar si no se les da un tratamiento. Y en los casos estos, pues es como un cuadro más rápido por la catarata. Es mucho más rápido en los facomórficos y en ocasiones puede precipitarse por una gran tumefacción del cristalino, o sea, una catarata intumescente, y el desarrollo de bloqueo pupilar en un ojo que por las demás características, o sea, no estaba predispuesto a que se cerrara anatómicamente. Y como vemos aquí en la foto, es una catarata intumescente. La reacción en cámara anterior puede ser que no, o sea, va a estar presente, pero puede que no es tan característica o tan, tan aumentada como en los casos anteriores. El agrandamiento de la lente aumenta lo que es el bloqueo pupilar relativo y empuja lo que es al iris periférico hacia adelante. Ambos mecanismos dan como resultado el estrechamiento del ángulo de la cámara anterior y un aumento de la presión intraocular. Y bueno, la imagen típica que podemos ver es que va a haber una catarata asimétrica con el ojo contralateral, mostrando una cámara anterior más profunda. O sea, pues si el paciente normalmente es un paciente mayor, para que tenga una catarata intumescente, pues va a estar asimétrica con el ojo contralateral. Vamos a ver las características de la catarata y del segmento anterior. Eso puede ser una característica como que nos ayude a hacer el diagnóstico. No siempre es sencillo cuando llega el paciente diferenciar entre si fue un cierre primario o fue un cierre por un facomórfico. Y en algunos casos de primera instancia no suele ser tan importante diferenciar como si es por un caso o por otro, porque el tratamiento en ambas situaciones va a ser muy parecido. En la literatura mencionaba como que la gonioscopía para poder ver como que las características y descifrar, pero si están de acuerdo, pues bueno, si el paciente llega con un bloqueo pupilar, dolor, toda la reacción en cámara anterior, pues no vamos a poder hacer una gonioscopía, tal vez sería hasta después, a los días. Y pues el grado de catarata o la catarata intumescente es más lo que nos puede guiar a que el bloqueo sea por un facomórfico. El tratamiento de elección. Si la córnea por la presión intraocular no está muy edematosa, o sea, si está clara y nos permite ver bien, el tratamiento de elección sería una iridectomía con láser seguida de la extracción de catarata una vez que el ojo se encuentre en condiciones normales. Y en muchos casos, cuando se puede someter al paciente de pocos días o o sea, poco tiempo a lo que es la extracción de la catarata, que es lo que la causa, pues entonces no sería necesario realizar la herido, si se va a someter a la cirugía de catarata. Claro que pues en primera instancia hay que reducir la presión intraocular. Si no se puede hacer una herida, pues hay que dar hipotensores, hacer un herido si es posible, y pues el tratamiento definitivo, quitar la catarata. Los mióticos se extraen contraindicados ya que aumentan el contacto de iridolenticular, o sea, siguen provocando que se siga rozando lo que es el iris con el cristalino, exacerbando lo que es el ángulo de cierre, dado que generalmente hay un elemento de bloqueo pupilar, que está indicada la irido láser, como les comentaba. Después de esto se debe realizar un agonio, o sea, cuando ya se reduce la presión, cuando el paciente está en condiciones, y para medir lo que es la amplitud del ángulo. Y en el último caso, que es la ectopía del cristalino, que es un poquito más infrecuente, es el desplazamiento del cristalino de su posición anatómica normal. Si se desplaza hacia adelante, puede producir un bloqueo pupilar con iris abombado, aplanamiento del ángulo de la cámara anterior y cierre angular secundario. Clínicamente, el paciente va a tener dolor agudo, hiperemia conjuntival, pérdida de la visión o bien un glaucoma de cierre angular crónico con formaciones de sinequias enteroposteriores secundarias a ataques repetitivos. El tratamiento es hacer iridectomías con láser, 2 separadas por 180 grados para eliminar el bloqueo pupilar. Bueno, en la literatura menciona 2, pero igual se puede hacer 1. Hasta llevar a cabo lo que es la extracción de cristalino, que es también la causa. Y la extracción de cristalino suele estar indicado para tanto mejorar la agudeza visual como para reducir el bloqueo pupilar y pues el riesgo del cierre angular crónico que está teniendo el paciente. Y aquí es una imagen de un cristalino desplazado.
Y bueno, aquí vemos una imagen comparativa entre los diferentes, como les mencionaron durante la clase, como vamos a ver, o sea, el paciente puede que llegue igual con reacción en cámara anterior, inyección ciliar, las cataratas que pueden ser tanto hipermaduras o intumescentes, las presiones intraoculares elevadas, pero va a haber características que nos van a ayudar a diferenciar entre una u otra, ya sea si sea facolítico, facomórfico o por restos, hay que investigar los antecedentes del paciente y pues sobre todo, como les iba mencionando, o sea, la agudeza visual, las características y el antecedente, o sea, si se sometió a alguna cirugía, tuvo algún trauma. Aquí hay una descripción como de cada una de ellas, lo que les mencioné así como el puntito importante de que lo que es lo que le ocasiona el mecanismo. Y bueno, es un cuadrito. Hay que investigar, como les mencionaba, o sea, si sospechamos que es un glaucoma facogénico por las características así simple vista del paciente sin investigar o nada, entonces pues ya hay que indagar un poquito más en la historia de la disminución de la agudeza visual, o sea, si fue rápida, si ha sido de manera lenta, el dolor ocular qué tan intenso es, y el enrojecimiento o la inyección ciliar. Nos podemos apoyar de la agudeza visual mejor corregida del paciente, de la biomicroscopía anterior, de la tonometría, de la gonioscopía, de la oftalmoscopía y el ultrasonido modo B para ver el polo posterior, siempre y cuando se puedan hacer estos o simplemente pues los que podamos hacer en la consulta, ya cuando el paciente tenga menos dolor, la presión intraocular esté disminuida, pues apoyarnos en esos otros estudios para ver, por ejemplo, qué tan grande está el cristalino, para ver el ángulo. Entonces, después es comprobar que el paciente tiene hipertensión ocular, porque probablemente por la catarata hipermadura no vamos a ver tal vez el fondo de ojo y no vamos a poder ver si hay daño tipo glaucomatoso en el fondo. Pero si hay hipertensión ocular, hay que ver si la catarata es madura, hipermadura y el ángulo está abierto, pues vamos a sospechar de un glaucoma facolítico. Si la catarata está intumescente con un ángulo cerrado, de un glaucoma facomórfico. Y si vemos si un cristalino está luxado o subluxado, pues es de un glaucoma facotópico. Y pues... Miranda, ¿podrías regresar a la diapositiva anterior, por favor? Sí. Para tomarle ¿Está? Sí, déjame leer la diapositiva. Listo, gracias. De nada. Igual si hay hipertensión ocular, si hubo un antecedente de trauma o de cirugía ocular, pues hay que sospechar que hubo una ruptura de la cápsula con salida de proteínas lenticulares o que quedó algún resto después de la cirugía o que hay una exposición previa al trauma o cirugía del otro ojo, ¿no? Entonces, ese es un diagrama como para identificarlos. Si hubo ruptura de la cápsula con salida de proteínas, entonces si hubo una inflamación, puede ser un glaucoma facotóxico. Y si hubo una exposición previa al trauma o cirugía del otro ojo, pues un glaucoma facoanafiláctico. Y este cuadrito no se alcanza a apreciar muy bien, pero más o menos nos va guiando cómo tratarlo. Por ejemplo, si tenemos hipertensión ocular, ¿no? Facogénica, porque ya vimos la catarata. Es un facolítico, el tratamiento médico que vamos a utilizar pueden ser beta bloqueadores, agonistas alfa, un inhibidor de la anhidrasa carbónica tópico y, o sea, prostaglandinas no, hiperosmóticos, midriátricos y, bueno, el tratamiento quirúrgico que va a ser lo que, bueno, aquí menciona extracción extracapsular por las características de la catarata, pues que va a estar hipermadura, pero pues igual puede ser una faco. En facomórfico, igual tratamiento con betabloqueador o alfa-agonista o inhibidor de la anhidrasa carbónica, hiperosmóticos, evitar el miótico y no análogos de la prostaglandina, el láser con un airido y, bueno, el tratamiento quirúrgico que va a ser el definitivo. El anafiláctico, igual su tratamiento hipotensor con betabloqueadores, alfa-agonistas, inhibidores de la anhidrasa carbónica, igual. Y el tratamiento definitivo pues sería hacer un lavado de la cámara anterior para quitar lo que es el resto. Y en el glaucoma facotópico pues ya, era lo que las luxaciones del cristalino, pues igual, hay que entrar para quitar el cristalino.
Entonces nada más, pues como manera de resumen, nada más cuando veamos un paciente con una inyección ciliar, una catarata que está hipermadura, que no los deja de hecho ver el fondo de ojo, que la agudeza visual está muy disminuida, o sea, cuenta dedos, movimiento de manos, percepción de luz. El paciente refiere que tiene dolor, la presión está elevada, o a lo mejor no pueden tomar la presión por el dolor, pero bueno, pues David dígito, pues tocan un ojito que está duro. Es muy probable que pues la presión intraocular esté elevada por mecanismos debidos al cristalino, hay que sospecharlo. Hay que, primer paso, reducir la presión de ese ojo con hipotensores. Siempre recordar que no análogos de la prostaglandina. Y ya después tratar de diferenciar si es un facolítico o un facomórfico, viendo si ya está pues bloqueado el paciente. Y bueno, dependiendo de eso, también dejar esteroides siempre, porque recuerden que pues hay mucha inflamación, y dejarle cicloplégicos, pueden dejarle TP, citar al paciente siempre el siguiente día para valorarlo, y posiblemente en unos días pueda someterse a la cirugía para extraer la catarata que está ocasionando un problema. ¿Vale? Y bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta, si se entendieron, si se confundieron, si... algún comentario, si les ha tocado ver alguno o no. Miranda, en resumen, cuando el faco anafiláctico en sí siempre va a ser como secundario al faco, por partículas de cristalino. O sea, cuando no se extrajeron bien, o sea, lo que queremos evitar cuando se presenta por partículas de cristalino es llegar a esa, ¿verdad? Al faco anafiláctico. Sí, es que el faco anafiláctico es porque, o sea, hay algún resto, o sea, que hay partículas, y el paciente se sensibiliza a sus propias partículas, así como reacción autoinmune, y produce una inflamación muy grande. Entonces ese es el problema, la inflamación. No sé si alguien más tenga otra pregunta, si no, pues ya podemos terminar la sesión. Bueno, entonces que tengan un bonito día todos. Cuídense mucho. Muchas gracias, Miranda. Muchas gracias, Miranda. Bye, bonito día. Bye. Gracias, bye. Bye. Buen día a todos.